Consejos que nos trae Fernando Alonso, el jefe provincial de tráfico. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches. Vamos a hablar en esta ocasión de algo que es que ya nos afecta, porque ya ha llegado el frío invernal, a pesar de estar en el otoño, y sobre todo esas condiciones climáticas asociadas al invierno y que dificultan y complican en muchas ocasiones y mucho la conducción. Así es, estamos en otoño, pero el invierno está a la vuelta de la esquina. ¿Y qué ocurre en otoño y más aún en invierno? Pues que la luz del día se acorta, perdemos visibilidad y lo peor de todo, llueve, graniza, hiela y nieva. Es decir, los vehículos, nuestros vehículos, las ruedas de nuestros vehículos pierden la adherencia y por esa vía podemos tener accidentes muy serios. Lo primero entonces, revisar bien los neumáticos, por ejemplo, en definitiva cualquier elemento que tenga que ver con el vehículo. Pero bueno, hay una serie de recomendaciones y consejos específicos de cara a enfrentarse a esas circunstancias. En cuanto a la conducción, sí, claro. Por un lado tenemos poca visibilidad. Obviamente lo que hay que hacer es no dudar en encender las luces. Es más, en invierno y con poca visibilidad es conveniente tener las luces de cruce encendidas todo el día. En cuanto a la conducción, hemos dicho que con hielo, con lluvia, con nieve, nuestros neumáticos van a perder adherencia, lógicamente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que conducir nuestro vehículo? Pues hay que seguir básicamente tres pautas. En primer lugar, hay que reducir velocidades. De ese modo, la gravedad nos va a atraer con más fuerza y vamos a agarrarnos un poco más al suelo, al firme, a la calzada. Hay que mantenernos, hay que aumentar las distancias de seguridad con los demás vehículos. Frente a la distancia habitual, dar un extra para ganar en confianza y sobre todo en margen de reacción, intuyo. Eso es, porque si perdemos adherencia, aunque sea muy poco, vamos a aumentar las distancias de frenado y eso lo podemos compensar o prevenir aumentando las distancias de seguridad. Y tercera norma de oro en invierno: conducir con mucha suavidad, es decir, utilizar el volante con mucha suavidad, utilizar el freno con mucha suavidad y utilizar el acelerador con la misma suavidad. Casi nada, que es básicamente conducir con cabeza. Siempre se dice también muchas veces lo de las marchas largas, que en la medida de lo posible es conveniente quizá para propiciar un frenado reduciendo la marcha o simplemente porque las revoluciones del vehículo se pueden controlar mejor a marchas más largas. Sí, al tener marchas largas, velocidades largas, la tracción no es tan agresiva, es más, digamos, más tranquila y entonces reducimos un poco la posibilidad de que podamos patinar, de que podamos perder la adherencia. Claro, si normalmente tenemos que estar muy pendientes del resto de conductores en cualquier circunstancia, en estas más todavía, ser previsores y quizás ponernos en el lugar del resto de conductores para poder evitar en la medida de lo posible cualquier siniestro. Conviene mucho, en efecto, practicar lo que se llama la conducción defensiva, es decir, en invierno hay que ir especialmente pendiente de lo que nos rodea y especialmente pendiente de lo que están haciendo los demás conductores. Hay que intentar prever lo que ellos van a hacer para nosotros actuar en consecuencia. Y nuevamente es muy importante en esta conducción defensiva el que incrementemos todo lo posible las distancias de seguridad, porque recordemos, la adherencia, el agarre no lo tenemos garantizado en invierno y si aumentamos las distancias vamos a tener un margen de reacción ante cualquier tipo de imprevistos. Bueno, vamos a entrar en profundidad precisamente en cuestión como es la adherencia a través de lo que comentábamos, los neumáticos, pero antes vamos a ver un vídeo donde se explica o se hace un pequeño resumen muy interesante y muy útil sobre todo sobre esos consejos, esas recomendaciones a tener en cuenta cuando nos echamos a la carretera en estas condiciones. ¿Cómo conducir en la nieve? Siempre que debamos desplazarnos en condiciones de frío y nieve, hay una serie de consejos a tener en cuenta. Cuando hay previsión de nieve, es recomendable prescindir del coche y optar por un medio de transporte alternativo. Aunque si no hay más remedio, debemos ser muy conscientes de que la adherencia de la carretera disminuye de forma crítica cuando hay nieve. Además, hay que tener en cuenta que bajo la nieve pueden formarse placas de hielo que reducen todavía más esa adherencia. Con nieve sobre el asfalto, los neumáticos se enfrían e inmediatamente comienzan a perder notablemente su capacidad de adherencia. Por eso lo ideal es contar con neumáticos adecuados para la nieve, como los neumáticos especiales de invierno. Estos nos proporcionan más adherencia en movimiento y mayor agarre en aceleración y frenado. Si no disponemos de neumáticos de invierno, es conveniente utilizar cadenas, teniendo en cuenta que con ellas no debemos circular a más de 40 km/h.
Si el coche dispone de ESP, es conveniente circular con este dispositivo activo. Ante situaciones de baja adherencia, es muy importante tener en cuenta los siguientes consejos. Mover el volante con mucha suavidad. Evitar siempre los giros bruscos o aquellos que nos pillen desprevenidos. Pisar el acelerador con mucha delicadeza y utilizar el freno siempre en línea recta y con suavidad. Siempre que sea posible, utilizaremos el freno motor para reducir la velocidad. Circula siempre en la marcha más alta posible según las circunstancias. De esta forma evitarás entregar mucha potencia a las ruedas motrices. En cuanto a las curvas, evita giros excesivos del volante para no perder adherencia en el tren delantero. Si el coche empieza a derrapar por la parte delantera y estás circulando a velocidad reducida, girar menos el volante ayuda a tomar mejor la curva. Anticiparte visualmente a lo que puede ocurrir es clave. Debes buscar con la mirada la salida de la curva y siempre ver un paso más adelante para estar preparado ante cualquier imprevisto. En cualquier caso, no se debe frenar nunca dentro de una curva o con el volante girado, porque el coche perderá inmediatamente la adherencia y puede salirse de la calzada. Si necesitas reducir la velocidad dentro de una curva, levanta ligeramente el pie del acelerador y controla el coche con el volante. Antes de salir a la carretera, recuerda tener siempre cargado el móvil y todas las herramientas necesarias para poner las cadenas y actuar ante cualquier imprevisto. Cuando estés en movimiento, es importante seguir el camino marcado por otros vehículos y si es en carretera, evita utilizar el carril más a la izquierda, ya que es el que menos circulación soporta. Podría tener más nieve acumulada y placas de hielo bajo ella. Es muy importante recordar que debes conducir con suavidad y anticipación. Aumenta la distancia de seguridad. No realices movimientos bruscos ni acelerones o frenazos. Cuanto más larga posible sea la marcha en la que el coche se mueva, menos cantidad de potencia transmitirá a las ruedas y podrás maniobrar mejor. Siguiendo estos consejos básicos, conducir en nieve será una experiencia más y conseguirás llegar sin problemas a tu destino. Ese es el objetivo, llegar al destino. Eso dicen siempre las campañas de la DGT y es lo que tenemos que tener muy presente. Duda, Fernando, cuando estamos conduciendo o nos vamos a enfrentar a un escenario de nieve, hielo en la carretera, cadenas, neumáticos de nieve, ¿por qué decantarnos? ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen unos u otros sistemas? La ley de tráfico nos permite las dos opciones. Nos permite que o bien utilicemos las tradicionales cadenas, o bien que utilicemos los neumáticos de invierno. Las cadenas todos las conocemos pues porque es un artilugio que proviene del siglo XX, ¿no? Pensaba que iba a decir todos sabemos ponerlas. No, eso ya no. Me parece que no. Y luego tenemos los neumáticos de invierno, que desde luego es la mejor opción de todas las posibles. Los neumáticos de invierno, o bien los mixtos, son ruedas especialmente hechas y fabricadas para que soporten el frío y para que agarren sobre la nieve. Nos sirven también para el resto del año, es decir, si a nuestro vehículo le instalamos neumáticos de invierno o bien los mixtos homologados para nieve, vamos a poder circular durante todo el año tranquilamente, pero con la gran ventaja de que cuando llegue la nieve o el frío van a poder traccionar sobre la nieve y no vamos a necesitar ya cadenas. ¿Y ¿no sufren más esos neumáticos en periodo estival? Sí, hombre, el neumático de invierno, digamos el de invierno extremo, sí, claro, va a sufrir un poco más en verano. Por eso existe la otra opción, la de los neumáticos mixtos. El mixto se encuentra un poco a caballo entre el tradicional de verano y el de invierno extremo. Son neumáticos que están homologados para nieve, agarra en nieve, pero a la vez, al no tener tanto agarre, se adaptan mejor a la conducción en verano. Puede ser una muy buena opción para quienes vivimos, para los palentinos del sur. Así como a los palentinos del norte les recomendaría, sin lugar a dudas, los neumáticos de invierno extremo. A los que vivimos en el sur y no andamos normalmente tanto sobre nieve, puede ser muy buena opción el instalar neumático mixto. Sobre todo para cuando caiga alguna de esas nevadas que nos pilla por sorpresa y que, sobre todo por la falta de costumbre muchas veces de conducir en esas circunstancias, nos puedan ayudar y mucho esos neumáticos, aunque habrá quien diga, bueno, si es que para 1, 2, 3 veces al año que me va a tocar estar en esa situación, para eso pongo las cadenas. Me quito de darle vueltas a ver qué neumático cojo y cuál no, tengo las cadenas ahí. Bueno, las cadenas. En primer lugar hay que tenerlas. Digo esto porque con frecuencia cuando hay nevadas fuertes, extraordinarias, son muchos los turismos que ni siquiera llevan cadenas y que una de dos se tienen que parar y quedarse detenidos indefinidamente o peor aún, insisten en seguir circulando hasta que se crucen y
¿Qué es lo que hacen? Atascar, bloquear el tránsito a todos los miles de vehículos que les vienen por detrás. Segundo punto, si ya las tenemos y las llevamos en el maletero, fundamental, hay que aprender a ponerlas y hay que practicar porque tiene cierta complejidad. Instalar las cadenas requiere un mínimo de formación, de explicación, y dos, hay que practicar en casa, en un lugar seguro, e instalarlas y hacerlo de vez en cuando, porque es complejo. Aventurarlo todo a que ese día, precisamente una situación de estrés, de nerviosismo, en el que nos enfrentamos a un problema que quizás hace mucho que no lo hacemos, que es colocar las cadenas. Sí, sí, sí. A ver, si me acuerdo Y además hay que tener en cuenta que si hay que instalarlas en medio de una nevada, vamos a tener poca luz, vamos a tener las manos congeladas, va a haber riesgo, al estar cerca de la carretera, vamos a sufrir el riesgo de un atropello. En definitiva, la cadena, cuidado, porque hay que saber instalarlas, es complicado, es peligroso y, punto importante, cuidado, porque si en invierno hay una nevada fuerte y queremos ir a Cantabria por la 67, probablemente la Guardia Civil en Aguilar nos va a detener, salvo que tengamos neumático de invierno. ¿Por qué? Pues porque en el tránsito desde Aguilar hasta Cantabria hay bastantes túneles y bastantes largos, bastantes extensos. No podemos ir por ahí con cadenas porque, ¿qué ocurre? Que antes de entrar a los túneles tendríamos que parar para quitarlas y circular por esos túneles sin cadenas. Al salir va a volver a haber nieve, tendríamos que volver a parar para volver a instalarlas. Conclusión, tendríamos la autovía llena de vehículos detenidos, de peatones danzando, de atascos, y no tardaríamos mucho en sufrir colisiones por alcance y probablemente atropellos mortales a peatones. Por eso, en invierno, cuando nieva bastante, la Guardia Civil en Aguilar solo permite pasar a vehículos con neumático de invierno. Bueno, no sería mal sitio para quedarse, ni mucho menos Aguilar, pero vamos a prevenir esa situación. Quizás lo que tiene más ventajas que inconvenientes es utilizar el neumático mixto, por lo que comentaba, o los que ya viven en el norte, el de invierno puro. No obstante, quizás lo mejor es prevenir, como en tantos otros casos, y aparte de ir preparado con las cadenas, si vamos a llevar las cadenas, o haber previsto y haber optado por unos neumáticos que nos permitan circular, siempre recabar toda la información posible antes de emprender el viaje, antes de emprender la ruta, y sobre todo estar atento a los avisos que se den por posibles nevadas y las recomendaciones que se hagan desde las autoridades. Por supuesto, si vamos a utilizar el vehículo para hacer un desplazamiento en pleno invierno, fundamental conocer las previsiones meteorológicas. AEMET nos está informando continuamente a través de su página web y a través de su aplicación. Vosotros mismos, los medios de comunicación, nos advertís cuando se nos acercan borrascas potentes y lo primero que hay que hacer cuando vamos a efectuar un viaje, un desplazamiento largo, es informarse del tiempo meteorológico en invierno. Si hay un aviso de una nevada extraordinaria, lo más sensato, si nos lo podemos permitir, lo más sensato es aplazar el viaje, no pasa nada. Lo importante es mantenernos seguros todos nosotros. Si no nos queda más remedio que desplazarnos, por ejemplo, porque el trabajo nos lo exige, adelante, estamos en nuestro derecho, pero por favor salgamos mínimamente equipados y eso implica llevar, en primer lugar, lo que hemos dicho, o neumático de invierno o bien cadenas. Segundo, el depósito de combustible, fundamental que vaya lo más lleno posible, porque si nos quedamos detenidos en medio de una vía o en medio de un pueblo o en un arcén, vamos a necesitar calefacción y la calefacción del vehículo funciona siempre y cuando haya combustible. Y tercero, fundamental, llevar el móvil, pero más importante aún, llevar un cargador para ese móvil, porque si necesitamos ayuda con urgencia, porque nos hemos quedado bloqueados, vamos a necesitar móvil y ese móvil a su vez necesita también tener un aporte de energía, es decir, el cargador en un viaje en invierno es fundamental. En definitiva, salir preparado, tener cabeza, intentar planificar todo bien, eso de cara a ponernos en marcha. Volvemos a lo que comentábamos al principio, a esas recomendaciones a la hora de quizás sobre todo ver qué evitar cuando nos echamos a la carretera. Tenemos un vídeo que precisamente refleja los efectos de una mala frenada, un mal giro con el volante, esas cosas que, sobre todo si pasa en ciudad y vas a poca velocidad, pues no queda más que en un choque quizás con otro vehículo estacionado, pero que en carretera puede tener consecuencias fatales. Sí, decíamos al principio que uno de los principales efectos del invierno, del frío, de la nieve, del hielo, es la pérdida, el riesgo de que nuestros neumáticos pierdan el agarre sobre la vía. En este vídeo creo que vamos a ver con bastante claridad cómo puede terminar precisamente eso, una pérdida de agarre de nuestros neumáticos sobre la vía.
bueno, estamos viendo que efectivamente ahí pierde un momento el control del vehículo, es un momento, una milésima de segundo, y las consecuencias que son imprevisibles pero que son fatales. Sí, ha perdido el control, ha perdido la adherencia a la vía, ha perdido totalmente la trayectoria, con tal mala suerte de que invade el sentido contrario y ahí es colisionado por un camión. Que es lo que comentábamos, que en una ciudad a poca velocidad Sí. puede tener también muy malas consecuencias, pero para que veamos la importancia de hacer caso a las recomendaciones y sobre todo de intentar, en este caso, evitar o seguir esos consejos de conducción más bien para intentar evitar situaciones como esta. Fernando, muchas gracias por habernos visitado una semana más y sobre todo por ayudarnos a hacer recomendaciones de cara a la circulación más correcta posible en nuestras carreteras. Gracias. Así terminamos nuestros Traficonsejos.